Pensar, para la inteligencia artificial OpenAI, implica utilizar nuestra mente para procesar información, analizar, evaluar y formar ideas para llegar a conclusiones basadas en la lógica, la razón y la experiencia. Pensar inicia con una pregunta, expresa Walter Cohen, porque la pregunta nos permite comenzar un ejercicio de pensamiento que nos puede llevar a la transformación de la realidad. Transformación que empieza en un pensamiento y pensamiento que empieza en una pregunta. Pensamos donde nuestros pies pisan, nos enseña y demuestra todos los días la educación popular. En cambio, 29, entre otras cosas, es un número primo y son los años que tarda Saturno en orbitar el Sol. Es el día que se inició el Cordobazo, muestra icónica de organización popular, de lucha colectiva, obrera y estudiantil de nuestra historia reciente. Pensándonos en el 29, es todo esto, un mundo de conocimientos que quieren dialogar con el territorio en donde enseñamos y aprendemos. Como decimos en cada episodio, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Hoy nos convocamos a charlar con compañeros que, como el nombre del episodio lo indica, será sobre las jornadas institucionales de matemática que se llevarán adelante el próximo 11 de julio en nuestro instituto. Y mientras con Juan organizábamos este encuentro, y obviamente sin ser especialista en el tema, recordé todo lo que me enseñó el nivel inicial sobre esta disciplina y ahí pensé en la posibilidad que nos brinda la matemática en introducirnos en ese modo particular de pensar, de hacer y sobre todo de producir conocimiento. Y me parece que esta será una de las puertas que nos abre el recorrido de hoy, que irá por ahí, que irá de la mano de qué se trata la enseñanza de la matemática en la escuela de hoy, y por eso cómo nos permitimos organizar una jornada institucional en relación a esta ciencia. Pero vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Hola Juan. Hola, te cuento. Yo tengo para comenzar a Valeria Espíndola, que es profesora de nuestro instituto en la asignatura de didáctica de la matemática en los profesorados de educación inicial y primaria. También nos acompaña Daniela Ferrando, que es profesora de matemática, y en nuestro 29 da el taller lógico-matemático en el profesorado de educación inicial, después me corregís, Dani, si es así, si también estás en el de primaria, y en los Ateneos de matemática de cuarto año. Y también trabaja en otros institutos de formación docente y actualmente está estudiando la licenciatura en didáctica de la matemática. Yo tengo a Daniel, yo no sé si cuando presentaste el guión esto fue sarcástico, pues dice Daniel Asum, es un simple docente en el profesorado de educación secundaria en matemática y universidades nacionales, y como si fuera poco, jefe de área de este profesorado de matemática, por supuesto, en nuestro querido instituto. No, no es sarcástico, o sea, nosotros le decimos a quienes nos escuchan que les preguntamos a nuestros invitados cómo quieren que los presentemos, y Dani dijo que quería que lo presentemos así. Así que bienvenidos. Como hacemos habitualmente, vamos a iniciar este encuentro escuchando un audio disparador y les contamos que en esta ocasión nos grabó generosamente el audio un gran compañero nuestro que es Luis Leroux, y ahí vamos a escuchar algunos de sus pensares sobre la enseñanza de la matemática en la escuela, así que lo escuchamos. A veces pensamos que hacer matemática es aprender a hacer cuentas, hacer dibujos geométricos, resolver cuánto vale X, y que la matemática quede ahí. Y me parece que tendríamos que entrar en un momento de discusión en la idea de cómo se enseña la matemática en la actualidad y empezar a debatir algunas cuestiones, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es romper con el mito de la matemática como ciencia que muchos se alejan, y pensar que es un lugar para divertirse, para pensar,
para compartir lo que sabemos cada uno, para socializarla, para encontrar un lugar donde los lenguajes matemáticos puedan cruzarse y crecer con otras ciencias al mismo tiempo, pero fundamentalmente entender que atrás de la matemática hay filosofía. Y esa filosofía nos provoca sorpresas matemáticas, nos provoca asombro, nos provoca dudas y nos hace trabajar la imaginación. Si esas cuatro cuestiones no se ponen en juego, difícilmente la matemática pueda tomar valor. La idea de sorpresa, asombro, duda e imaginación es fundamental para la matemática en la escuela de hoy. Escuchamos el audio. Bien, antes de darles la palabra a las y los compañeros, me quedo pensando dos cosas que dice Luis ahí. Primero, pensar esa filosofía atrás de la matemática, pensar esto de la sorpresa, el asombro, la duda y la imaginación, eh, que, que también me hizo recordar a cuestiones que el nivel inicial me enseñó sobre esta disciplina en particular, porque me parece que es, como decía hoy, es una disciplina que nos permite un modo particular de producir conocimiento y ahí pensar esa articulación con las otras ciencias. No sé, palabras que me quedaron resonando eh, son compartir, socializar y articular con otras ciencias. Algo de eso seguramente estamos haciendo y algo de eso queremos compartir. Así que les escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Respecto al audio que escuchamos de Luis, primero gracias por la convocatoria. Me parece muy interesante poder hablar del asombro y el descubrimiento, ¿no? Que sucede en la enseñanza y en el aprendizaje de la matemática. Poder tener ese encuentro nos permite pensarla desde diferentes lugares. Y a veces hay ciertas distancias, por ejemplo, entre la matemática que vemos en el nivel inicial, en primaria, luego secundaria o niveles superiores, que es necesario que se acorten, ¿no? Porque la didáctica presente en los niveles primarios e iniciales muchas veces luego se pierde un poco, ¿no? O cambia, digamos, y se transforma en otros niveles. Y yo creo que es súper, creo yo, y desde el enfoque del área, me parece que es súper necesario acortar esas distancias, porque eso permite pensar una matemática disponible para todos. Y a veces nos encontramos con esos preconceptos de que no todos tenemos las habilidades para poder desarrollar u obtener, por decir de alguna forma, los conocimientos matemáticos, ¿no? Romper un poco con ese mito de élite me parece que es súper necesario y es un desafío muy importante en la enseñanza de la matemática. Hola, ¿qué tal? Bueno, Dani, con respecto a lo que vos decías, esto de la concepción, ¿no?, que se tiene sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, a mí lo que me dejó pensando en lo que Luis expresa es justamente en qué nosotros proponemos para esa enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones proponemos, como bien lo dice el enfoque del diseño? Y es a través de la resolución de problemas, ¿no? Situaciones que permitan a nuestros estudiantes pensar, deducir, explorar, empezar a aprender de otro modo, que no es el que hoy por ahí vemos tanto. Y que para eso no es solamente suficiente plantear buenos problemas, sino de qué manera, ¿no? Cómo intervenimos, qué posibilidades damos,
cómo después vamos posibilitando a nuestros estudiantes que puedan aprender con un otro, que puedan debatir, que puedan intercambiar ideas. Y creo que de eso se trata un poco. Una parte del audio, cuando dice que tenemos que empezar, o tiene que empezar a haber un poco de sorpresa, imaginación, de dudas, ¿no? Y creo que va por ahí, por lo que nosotros podemos llegar a plantear como docentes y de qué manera lo estamos planteando o lo podemos llegar a plantear para que aparezca esto de lo que tanto hablan algunos autores, que es sobre la construcción del aprendizaje, la resignificación del conocimiento, pero realmente debemos diseñar las situaciones de enseñanza y de aprendizaje de manera tal que todo esto pueda suceder, ¿no? Y para eso debemos obviamente anticipar un montón de situaciones. No es solamente qué tipo de problemas planteamos, sino cómo lo planteamos y qué es lo que le permitimos a nuestros estudiantes en las aulas. Creo que va por ahí, o es un poco lo que yo puedo retomar de ese audio que me pareció muy interesante. Bueno, pensando en lo que dicen nuestras compañeras, eh, el problema que observo yo desde el lugar que hoy me toca estar es un poquito esto. En realidad, por ejemplo, el profesorado de secundaria, nosotros no es que cambiamos la didáctica o que hay una transformación en la didáctica. Lo que a mí me preocupa particularmente es que no se aplica la didáctica. O sea, ese es el inconveniente. Por eso es que en algún momento pregunté a alguien que tenía un poquito más de manejo conceptual o teórico sobre estas cuestiones, ¿por qué los profesorados se cargaban tanto de didáctica y se dejaba un poquito las específicas como de lado o se le restaba carga horaria? Y la respuesta que me dio fue muy interesante. Él me decía, el problema es que como los profesores de las específicas no aplican la didáctica, nosotros tenemos que darles didácticas de algún lado. Entonces ahí tenemos un problema que ocurre. De hecho, hay cátedras sí, profesionales de la educación que practican la didáctica en la materia didáctica y cuando van a la específica no se aplica la didáctica que se practica en la didáctica. Entonces ahí se hace muy difícil para el estudiante seguir un diseño curricular que tiene una orientación cuando lo están formando bajo otra idea, no la del diseño. Entonces ahí tenemos un inconveniente a resolver y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Y retomando también lo que decía Luis y lo que decía Vale, eh, tiene que ver con una cuestión filosófica. Hay alguna línea de pensamiento que sí, lo que dice es que uno enseña según cómo concibe la ciencia en la cual ejerce. Entonces, si yo tengo un profesor que se para en una postura racionalista, sí, va a tener una impronta a enseñar de una manera que es coherente con la postura filosófica que adopta. Ahora, si tenemos un docente que es empirista, va a parar a esa postura, o sea, tiene ese perfil. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto. Yo puedo arrancar trabajando un concepto matemático desde un problema, como decía Vale, podemos plantear una situación problemática y demás. Yo voy a tener una concepción empirista porque lo que entiendo es que voy a ver en ese problema algún objeto matemático que después de un proceso de abstracción voy a poder de alguna manera sintetizar, armar una estructura, trabajar con esa estructura. O sea, voy a pasar de lo que es el empirismo, una situación concreta, a un racionalismo, donde voy a poder establecer reglas, voy a poder predecir y voy a poder ir a aplicarlo al medio. O sea, el problema para un empirista, ¿sí? Es ver cómo hacemos para que ese concepto que uno quiere abordar, uno pueda observarlo y asociarlo a la estructura de conocimiento que uno tiene. Ahora, si yo me paro en la pata del formalismo, para el formalismo resolver ese problema no es un problema en sí mismo. El problema es aplicar un algoritmo. Entonces, si yo soy un docente formalista, a mí no me importa lo que yo resuelvo o lo que no resuelvo, dónde lo aplico o dónde no lo aplico.
O sea, es muy interesante ver las guías de estudios de un profesor que es empirista, un profesor que es racionalista, porque generalmente el racionalista tira sus problemas al final de la guía. Mira, este es el concepto matemático, entonces después al final de la guía tengo problemas. Cuando uno le dice, che, necesito problemas de aplicación, él te dice, sí, sí, en al final de la guía puse 10 ejercicios, 10 problemas más. No es la idea, porque, sí. A ver, uno puede adoptar la postura que uno quiere. A mí lo que me preocupa es que no hay una autocrítica sobre el impacto que tiene esa postura que uno adopta en el alumnado que tiene. O sea, porque cada vez vemos que son más las dificultades que hay. Eh, sí, hay algunos autores que investigan las causas de las deserciones en el nivel superior. Una de las causas en la mayoría de las carreras es la matemática. O sea, la mayoría de la gente que va al nivel superior, sea el profesorado, sea una universidad, siguiendo distintas carreras, termina dejando por culpa de la matemática. Entonces, como docentes de matemática nos tenemos que estar dando cuenta de que algo no estaría funcionando, porque no estamos viendo matemáticas de hace 10 años atrás. Estamos viendo matemática que tiene 300, 400, 500 años. O sea, no puede ser que alguien que vive en la actualidad, ¿sí?, no pueda abordar ciertas cuestiones que tienen mucho tiempo. Ahí es donde yo como docente o como educador me tengo que estar planteando si hago bien o estoy haciendo bien lo que estoy haciendo. A ver, es complejo porque socialmente uno vive una situación que es compleja, la realidad es compleja y no es atribuirle a un solo factor el hecho de que los chicos no aprendan, ¿sí? Porque está mediado, la situación está mediada por un montón de otros factores. Pero a mí lo que me extraña es que es muy, muy poco frecuente que un docente se plantee qué es lo que hace o qué es lo que no hace del todo bien, para no ponerlo en términos negativos, sobre su práctica educativa que no tiene el impacto que quiere conseguir. O sea, me parece que ahí tenemos que dar una discusión sobre cómo evalúo mi desarrollo como profesional, que no quiere decir que está mal porque lo hago mal y lo hago adrede. No, salió mal porque hay variables que no estoy manejando o que no me estoy dando cuenta. Ahí es donde deja de ser, como decía Luis, atractiva, que no hace que use la imaginación. O sea, todo esto se va perdiendo cuando yo me paro en algo que es muy lógico, muy formal, sí, muy estructurado. Y como decía Valeria, no sé si cómo hacer para que uno pueda empezar con un problema esté dentro del ámbito de convencimiento del docente. O sea, ¿están los docentes convencidos que para trabajar la matemática tengo que arrancar con la resolución de problemas? Ese es el problema. O Hay, sea, y hay si no estoy como, convencido, no lo voy a hacer. hay como, tomando lo que decía, ahí te dejo, Vales, creo que estás por. Digo, tomando de alguna manera lo que planteaban las tres compañeras, pero hay como un imaginario que se destapó siempre aparece, pero apareció hace un mes con el tema de la repitencia en el secundario, de que supuestamente se enseñaba mejor antes, ¿no? Entonces hay una mirada nostálgica de lo antes como mejor. Y lo que me llamó la atención que cuando escuchaba este imaginario en un programa de radio, los que estaban presentes en ese programa de radio, sí, porque antes aprendíamos mejor, y se le ocurrió muy tontamente a una de las personas que decía esto, hacer un pequeño ejercicio, era una multiplicación. El tema es que aquellas personas que decían que supuestamente antes se llevaba mejor, cuando se presentó el ejercicio en ese momento no lo pudieron resolver. O sea que ellos mismos cayeron en la trampa de que en realidad tampoco habían aprendido bien, correctamente antes. Entonces, el tema es la pregunta, para disparar ahora este segundo momento, ¿es realmente así? ¿Se aprendía mejor antes? Por lo menos con matemáticas. Yo creo que nosotros constantemente debemos repensar nuestras prácticas, ¿no? Siempre tenemos que estar en un continuo aprender, porque no es cierto que nosotros por ser docentes tenemos todo sabido, ¿no? Todo construido, todo dado por hecho. Yo creo que ese es el gran problema. Empezar a pensar desde otro lugar y en base a las necesidades de nuestros estudiantes. Entender que hay formas, concepciones que ya no van más, que no se adaptan como por ahí sí se adaptaban antes, en otros tiempos, y que hoy hay otras necesidades, ¿no? Y esto que decía Daniel, de decir, bueno,
planteamos problemas en la medida, obviamente, que signifiquen un conflicto en nuestros estudiantes, ¿no? Algún conflicto cognitivo que los haga pensar, que los haga, qué sé yo, imaginar, o como decía Luis, o descubrir, y para eso se necesita un cierto enfoque, ¿no? Una concepción de enseñanza y aprendizaje que va más hacia una concepción constructivista, o sea, donde nosotros debemos permitir a nuestros estudiantes ese proceso, darles la posibilidad de que nuestras clases les permitan eh, ese tipo de aprendizaje. Entonces, como decía Daniel, hay profesores que se dan cuenta o no se dan cuenta si esto realmente es viable o no. Yo creo que hay profesores que por ahí ni siquiera se lo preguntan, no porque no quieren o no les interesa, sino porque creen que la concepción con la cual ellos están enseñando y sus estudiantes están aprendiendo es la más correcta. Y bueno, cada uno tiene como una formación, una visión, pero yo creo que la forma más correcta debiera ser que cada uno esté repensando continuamente sus prácticas. Una cosita que agrego ahí, porque digo, más allá de que me gustó los juegos de palabras que por ahí trajo Dani y esa problemática, ¿no? Digo, más allá de eso, o como decía Valeria, según la posición del docente que tiene que ver con su formación, digo, repensar nuestra práctica y sobre todo por la responsabilidad de nuestra propia práctica en cómo repercute, ¿no? Cómo incide en la formación docente, es también empezar a plantear que, o sea, hoy la didáctica tiene una postura crítica y no podemos decir, no podemos hacer de cuenta que no existe esa posición crítica en todas las disciplinas. Entonces, pensar la didáctica de esta posición crítica, no importa si es de la matemática, de la práctica del lenguaje, de la disciplina que sea, no implica que no hay tantas formas de enseñar esta disciplina como docentes haya, sino que hay que hacer acuerdos en relación a la criticidad que implica hoy una didáctica, ¿o no? ¿O queda a merced de cada formación de cada docente? Porque ahí sí estamos en un problema para las maestras y maestros o los profesores de matemática en nuestras escuelas. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo, retomando un poco lo que venimos comentando, que sin duda puede depender también, ¿no? de ese docente y de su capacidad de autorreflexión, pero sobre todo su capacidad de entender la matemática de una forma más dinámica, ¿no? Y creo que un gran desafío que tenemos hoy en día es que las habilidades que antes eran necesarias, retomando un poco lo que decía Juan, ¿no? De esta educación pensada como que antes era mejor la forma de enseñar la matemática, bueno, pero hoy las habilidades que necesitan nuestros estudiantes e incluso las que necesitan y necesitamos, ¿no? Los docentes, eh, están en un constante proceso de cambio. Eh, Creo que ese dinamismo también tiene que ver con pensarse no solamente en el seno de la matemática, sino pensar la matemática eh, vinculada a otras áreas. Pero bueno, ahí también hay cierta rigidez que a veces caracteriza un poco a esta ciencia, eh, que en algunos casos cuesta esa dinámica de pensarlo de esa forma, y creo que también tiene que ver un poco que es un desafío en la formación docente pensarlo de esa forma, que cada profesorado igual tiene un poco su particularidad en ese sentido. Sí, los acuerdos tienen que llegar. Yo creo que, por ejemplo, primaria, como trabaja con un sujeto, ¿sí? Que está más cerca del campo concreto que del campo racional, está limitado en lo que se puede, digamos, en lo que el docente puede volar con sus ideas abstractas. ¿Por qué? Porque tiene el sujeto anclado ahí. En cambio, en secundaria,
suponemos, porque todos suponemos que un chico que viene, que empieza, qué sé yo, ya primer año de la secundaria, primer año de un profesorado de una universidad, está volando ahí arriba, entonces nos deliramos porque realmente tenemos unos delirios místicos que son, yo lo llamo, perdón, ¿no? Que esa transición, dijimos que era una charla de pasillo, ¿no? Eh, pues a mí lo que me preocupa es esto, me gusta siempre ejemplificar, o sea, a veces peco por ser tan empirista. Hablando, sí, con colegas, la preocupación es que los chicos vienen de un nivel secundario bastante complicado, no tienen ciertas condiciones, capacidades, competencias, habilidades, hábitos de estudio que se corresponden con el nivel. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a ver un examen final al final del primer año y veo que le están tomando, qué sé yo, 5 demostraciones en un final a un chico que hasta hace 7 meses atrás estaba con condiciones cero. La pregunta que yo me hago es, ¿y qué pasó en esos 7 meses para pasar de alguien que está completamente nulo, según la descripción que hacen, a un nivel de matemática que, es más, yo a veces pregunto, digo, ¿y qué le pido al pie de cuarto año del profesorado de matemática? Si ya en primero arranco con 5 demostraciones, necesito, o sea, no hay, no, a veces no tomamos conciencia de este tipo de cuestiones. Sí, la pregunta es ver qué es lo que, cómo nos repensamos y cómo discutimos este tipo de cosas. Retomando las palabras de Daniel, y teniendo en cuenta que el profesorado de matemáticas fue creado hace un par de décadas, creo que amerita dos reflexiones. La primera, pensar qué sucedió que después de tanto tiempo aparezcan estas primeras jornadas. Y segundo, ¿qué esperamos de estas jornadas? Teniendo en cuenta particularmente que no son simplemente las jornadas del profesorado de matemática, sino que va a incluir a otras carreras donde las matemáticas son parte fundamental de su formación. Primero hay que acercar a la matemática al resto de las carreras. La matemática ha sido históricamente una carrera que siempre ha estado en otra sede, ha estado media aislada de, del resto de las carreras del profesorado, así sea por una cuestión edilicia o por voluntad propia. Yo creo que uno, estando en el profesorado, lo digo como alumno, y a aislarse, esto de, vamos, hay que hacer tal evento, no, esto no nos interesa, entonces no participamos. O sea, había un poco, es un combo que terminó siendo bastante peligroso. Entonces, poder establecer jornadas con los otros profesorados lo que permite es empezar a establecer un diálogo con el resto de las áreas, una instancia de apertura, es decir, bueno, nos comunicamos, podemos intercambiar ideas, tratar de compartir espacios, ¿sí? Usar espacios en común. Eh, por eso es que hay que empezarle a dar fluidez a este intercambio. Sí, ese es uno de los motivos fundamentales de por qué iniciar jornadas de matemática, y en este caso primaria inicial, dentro de la institución. Yo lo que veo es para esta jornada la posibilidad que tenemos nosotros, los docentes específicos del área, de mostrar a toda la comunidad educativa qué es lo que hacemos, de qué manera trabajamos, cómo abordamos la matemática, cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a enseñar esa matemática. Entonces yo creo que eso es como, va a ser lo más interesante, ¿no? Mostrarle a los demás cómo nosotros mismos nos vamos articulando, nos vamos vinculando, vamos viendo lo que por ahí el otro profe está dando para poder articularlo desde mi año con mis estudiantes, que vean que por ahí una matemática que da Daniela en un segundo año y que por ahí hay cuestiones que muestra para un primer ciclo, cómo podemos vincularlas con un segundo ciclo, cómo se va haciendo la progresión en esos conocimientos, cómo algunos contenidos se enseñan de la misma manera y otros no. ¿Por qué? Porque va avanzando y debe ir progresando el conocimiento y va enfocándose más hacia una matemática un poquitito más abstracta, porque luego obviamente tenemos que ir aproximándolos a lo que va a ser a nivel secundario, ¿no? O desde un nivel inicial, qué tipo de propuestas proponer o ofrecer, eh, que pareciera que en un nivel inicial pudiera ser muy difícil enseñar matemáticas. Sin embargo,
si ustedes vieran lo interesante que es enseñar matemática en el nivel inicial y las cosas que pueden ofrecerse, ¿no? En cualquiera de los dos niveles. Pero digo, yo me parece que es como una gran oportunidad esta jornada para nosotros como docentes y para nuestras estudiantes, para que empiecen a ver todo lo que puede ofrecerse desde esta área. Sí, comparto con los compañeros, me parece que esta jornada habilita el encuentro entre los diferentes profesorados y eso es un desafío y es algo que se celebra, ¿no? Y también la posibilidad de mostrar esta progresión y cómo se trabaja de una forma más abstracta, ¿no? Esto que decía Vale, cuando pasamos a un segundo ciclo, y sobre todo pensar un poco en el desafío creo que tiene que ver con acortar estas distancias de las que Vale yo hablaba al principio, ¿no? Algo que a mí me resulta súper interesante es la retroalimentación que puede haber entre un profesorado de secundaria y un profesorado de primaria inicial respecto de la didáctica, que como bien decía Daniel, por supuesto que se retoma, pero tiene otras características. Entonces, bueno, ¿cómo se retroalimenta, no? Eh, Eso me parece algo importantísimo que esperamos que suceda en estas jornadas. Seguramente va a suceder. Volví a recordar las palabras de Luis, ¿no? De pensar la matemática no como esa ciencia que alejaba, sino como decían ustedes, empezar a pensar ese compartir o esa articulación, en este caso entre profesorados o con otras disciplinas, para, como decía el audio, filosofar matemáticamente. Eh, Nada, nos vamos despidiendo, me parece, Juan. Seguramente, como nos pasa en todos los episodios, siempre queda mucho para decir, para compartir. Siempre pensamos las segundas partes. Seguramente la habrá. Eh, y Juan tenía algo para Sí, compartir. primero agradecerles a Daniela, a Valeria y a Daniel esta posibilidad de encontrarnos en otro lugar, en otro momento, aunque solemos compartir pasillo, como decía eh, Débora, pero descubrimos otras facetas, porque capaz que charlábamos sobre otros temas y no sobre matemáticas, cosa que me maravilla poder descubrir esa faceta también, ¿no? Yo voy a cerrar contando un pequeño relato de un libro que me encantó, que leí el año pasado, que se llama La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa. Es una escritora japonesa, que es muy interesante porque plantea esto que de alguna manera tiraba Daniel en algún momento de la charla, en la cual la matemática se vuelve en la cotidianidad de estos personajes que se desarrolla en un barrio periférico de Japón. Pero antes de relatarlo, quería despedirme y saludarlos y seguramente, como decía Débora, creo que el próximo programa va a ser bueno, qué pasó en las jornadas y de alguna manera retomar estas discusiones con respecto a la didáctica, a la matemática en los tres niveles. Me parece que ahí sí quedaron como un montón de preguntas para hacer y para completar o para empezar a plantearse, que seguramente será después en una segunda versión o posibilidad que haremos un podcast. Así que gracias nuevamente. Así que nos saludamos antes de comenzar yo con mi relato. Gracias, chicos. Chao, Dani. Chao, Vale. Chao, Chao, Dani. chicos, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. La fórmula preferida del profesor, Yoko Ogawa. Invariablemente, en cada ocasión, el profesor no solo esperaba de nosotros una respuesta correcta. Se alegraba cuando, por no saber contestar, acabábamos soltando como último recurso un disparate, en lugar de permanecer obstinadamente callados. Y aún se congratulaba más si la respuesta suscitaba nuevas preguntas que fueran más allá del problema inicial. Tenía una concepción original sobre el error correcto, de manera que era capaz de darnos de nuevo confianza precisamente cuando más apurados nos veíamos, sin poder encontrar la solución correcta. Ahora, veamos, intentemos encajarle el -1, dijo el profesor. Debe dar -1 multiplicando 2 veces un mismo número, ¿no? Mi hijo, que acababa de aprender las fracciones en la escuela, entendía ya que existían números inferiores al 0,
tan solo con una explicación del profesor que ocupó menos de media hora. Imaginamos mentalmente raíz cuadrada de menos 1. Raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Raíz cuadrada de 16 igual a 4. Y la de 1 es 1. Por lo tanto, la de menos 1 es igual a... El profesor nunca nos metió prisa. Le gustaba más que nada contemplar la cara de mi hijo y la mía cuando nos poníamos a pensar detenidamente. Pero ese número quizás no exista, comenté con prudencia. Sí, claro que sí, está aquí, señaló su pecho el profesor. Es un número muy discreto, no se muestra en público, pero está ahí, dentro del corazón, y sostiene el mundo con sus pequeñas manos. Temas musicales y separadores, base de murga, Barrios de Boedo, el paso de Ñandú del grupo Quilapayún y profesora y profesor de Manuel García. Nuestras invitadas fueron Valeria Espíndola, Daniela Ferrando y Daniela Zum. El testimonio que utilizamos como disparador pertenece al profesor Luis Leroux, docente de matemática en varias carreras del Instituto de Formación Docente número 29. Hicimos este programa Débora Espinosa y quien les habla, Juan Isela. Usaba su sombra como pizarra y la tiza era cal de un viejo paredón. Escribía la lección cuando encontraba el sol de frente para hacer la proyección.